Bien, ahora vamos a presentar lo que es la resolución y la explicación del examen de la unidad número 3. El planteamiento del problema nos dice que el maestro de albañil debe ir a trabajar en la obra como todos los días, pero esta vez tomando prestada para toda la vida la mochila de su hija pequeña de princesas, en la cual solo le caben pocas herramientas de lo que acostumbra llevar, por lo que debe decidir entre llevar la cuchara, el nivel, cincel, marro y el metro. Cada objeto tiene una puntuación de importancia o de necesidad, en una escala del 1 al 10, como se presenta en la tabla. En este caso nuestro primer artículo sería X1, que es la cuchara, con un puntaje de necesidad de 8 puntos, un peso de 1 kilogramo y un espacio de 3 unidades. El segundo artículo sería el X2, que sería el nivel, con una necesidad de 3 puntos, un peso de 1 kilogramo y 3 unidades de espacio. X3 sería el cincel, una necesidad de 5 puntos, un peso de 2 kilogramos y 2 unidades de espacio. El X4 sería el marro, con una necesidad de 6 puntos, un peso de 3 kilogramos y 3 unidades de espacio. Y por último el X5, que sería el metro, con una necesidad de 7 puntos, un peso de 1 kilogramo y una unidad de espacio. Ahora pasamos a lo que es la resolución del problema. Bien, nos dice que tenemos como función objetivo minimizar z de 8x1 más 3x2 más 5x3 más 6x4 más 7x5. En este caso vamos a minimizar lo que es la necesidad. Y nos dice la primera restricción que como no podemos llevar más de 5 kilogramos en la mochila, se tiene que 1x1 más 1x2 más 2x3 más 3x4 más 1x5 debe ser menor o igual a 5, es decir, todas estas unidades con los artículos debe ir relacionado con el peso y no debe de pasar de 5 kilos. En la mochila, en la segunda restricción nos dice que en la mochila solo hay 10 unidades de espacio disponibles para llevar herramienta, por lo tanto se considera las unidades de espacio relacionadas con los artículos. En este caso sería el primer artículo con una unidad de espacio de 3, en este caso sería 3x1 más 3x2 más 2x3 más 3x4 más 1x5, que no deben de pasar 10 unidades, en este caso sería menor o igual a 10. Y la última restricción nos dice que el jefe de la obra pide que sus trabajadores lleven por lo menos 3 herramientas en sus mochilas. Ahí sería la sumatoria de todas las herramientas, mayor o igual a 3. Bien, aquí tenemos los que son las restricciones, minimizar z, pero aquí hay un detalle, que en la tercera restricción no cuenta con la característica necesaria de que debe de ser menor o igual, por lo tanto se multiplica por menos 1, que nos daría un resultado de menos x1, menos x2, menos x3, todos negativos, excepto el número 3 que va solo, pasaría del otro lado con signo positivo, al igual que las demás restricciones. Las igualdades pasarían del lado contrario con signo negativo o signo contrario. Una vez obtenido esto, vamos a evaluar con lo que sería xy, x1, x2, x3, x4, x5 igual a 1, como se muestra en la siguiente tabla. En este caso vamos a evaluar en las restricciones tomando en cuenta xy igual a 0. Como nos muestra aquí. Una vez evaluando las restricciones con xy igual a 0, nos queda un resultado de menos 5. Como aquí se coloca. En la segunda restricción sería menos 10 y en la última sería 3 positivo. Por lo tanto, el i nos daría 3 positivo. Aún no hay una solución óptima. Ahora con xy, con x1 igual a 1.
nos da un resultado de menos 4 en la primera restricción. En la segunda restricción nos da un resultado de menos 7. Y en la tercera nos da un resultado de 2 positivo. Por lo tanto, y va a ser igual a 2. Aún tampoco hay una solución óptima. En x2, evaluado con 1, nos daría un resultado en la primera restricción de menos 4, en la segunda de menos 7 y en la tercera de 2 positivo. Por lo tanto, también nos daría y igual a 2. En x3 igual a 1 nos daría un resultado de menos 3, menos 8, 2 positivo y de igual manera la y valdría 2. En x4 es igual a 1, nos daría un resultado de menos 2, menos 7, 2 positivo y por lo tanto nuevamente nos daría y igual a 2. Con la última restricción o la última evaluación de x5 igual a 1 nos daría menos 4, menos 9, 2 y la y sería igual a 2. Hasta este punto todas son iguales. Por lo tanto, lo que va a decidir cuál es el que vamos a aceptar o el que va a entrar sería con z, evaluándolo con z. En este caso, la primera evaluación de x1 igual a 1, z nos daría 8. En la segunda evaluación de x2 igual a 1, nos daría 3. En la tercera evaluación nos daría 5, en la cuarta 6 y en la quinta 7. Aquí buscamos el menor positivo, si es que no aparece una solución óptima. Entonces nos vamos por z igual a 3. Sombreamos de un color diferente en la columna de x2 igual a 1 para posteriormente seguir evaluando las demás. Nos quedaría de la siguiente manera, evaluando ahora con x1 igual a 1, x3 igual a 1, x4 igual a 1, x5 igual a 1. Teniendo en cuenta que ahora tenemos x2 igual a 1 en todas las restricciones, aparte de x1, que va a tener el valor de 1 también. El primer resultado nos daría menos 3, menos 4 y 1, con y igual a 1. x3 igual a 1 nos daría menos 2, menos 5, 1 y igual a 1. Con x4 nos daría menos 1, menos 4, 1 y nuevamente y igual a 1. Con la última restricción nos daría, con la última evaluación nos daría menos 3, menos 6, 1 y por lo tanto y igual a 1. Hacemos la misma evaluación con z, tomamos el que es más pequeño porque estamos minimizando y el que entraría sería x3 igual a 1. Por lo tanto, ahora vamos a seguir evaluando con los demás hasta tener una solución óptima. En esta parte, ya teniendo las últimas evaluaciones, ahora sería con x1 igual a 1, x4 igual a 1 y x5 igual a 1. Teniendo en cuenta que x3 ahora vale igual a 1, x2 igual a 1. Ahora vamos a evaluar con x1. Nos daría un resultado de menos 1, menos 2, 0 y igual a 0 y z igual a 16, haciendo la evaluación. x4 es igual a 1. Ahora vamos a evaluar con esta. El primer resultado nos daría 1 positivo, el segundo menos 2 negativo y 0. Por lo tanto, y tiene un valor de 1. Se hace la suma solamente con los números positivos. Los números negativos no entran y por lo tanto pues el 0 tampoco. El 0 sí se toma en cuenta, pero pues no tendría un valor. En x5 es igual a 1, tenemos la evaluación que sería menos 1, menos 4, 0 y igual a 0. Y pues aquí los que entrarían serían con la evaluación óptima de y igual a 0. Entonces tenemos dos soluciones óptimas. x1 igual a 1 y x5 igual a 1.
Por lo tanto, también el que decidiría sería la evaluación con z. Una vez evaluando con z, nos da el resultado de x1 igual a 1 con un resultado de 16 y con la evaluación de x5 igual a 1 con un resultado de 15. Por lo tanto, nos iríamos con el menor, porque recordemos que estamos minimizando. En este caso sería z igual a 15. Por lo tanto, llegaremos a la solución, que sería x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a 1, x4 igual a 0, x5 igual a 1 y z igual a 15. Si tomamos estas soluciones y las comparamos en lo que son las restricciones, nos daremos cuenta que cumplen con lo que serían las restricciones, teniendo x1 igual a 0, x2 igual a 1 en la primera restricción, nos daría 1. 1 por 1 es 1. En x3 con 1 serían 2, 2 más 1 serían 3. Y en x5 sería 1. 3 más 1 serían 4, por lo tanto 4 es menor o igual que 5, cumple con esta restricción. En la segunda restricción tenemos 3 más 2 serían 5, más 1 serían 6. 6 es menor o igual a 10, se cumple también esta restricción. Y la última restricción serían 1 más 1 serían 2 más 1 serían 3. Por lo tanto, 3 es mayor o igual que 3 y se cumple la última restricción. Por lo tanto, se puede decir que esta evaluación es confiable y encontramos la solución correcta.